Yo creo que lo complicado de explicar es cómo uno puede seguir siendo comunista en el siglo XXI, viendo toda la muerte, la destrucción y la pobreza que ha traído una ideología como esa, o cómo uno puede seguir siendo socialista en el siglo XXI, viendo cómo en este país el socialismo no ha hecho otra cosa que empobrecernos también, ¿no? Para mí lo complicado es quienes siguen siendo socialistas o comunistas, ¿no? Yo creo que los que nos salvamos somos precisamente los que vamos abandonando esas ideologías que son clarísimamente tóxicas y nos vamos centrando. Yo creo que la izquierda a la gente de izquierdas le da un pasaporte de bondad, ¿no? Y entonces con eso uno se siente muy bien consigo mismo, pero es todo mentira. Es un pasaporte falso, es un pasaporte fake que no te lleva a ningún lado y que además es mentiroso hasta el final, porque precisamente son responsables de las mayores salvajadas, ¿no? Pero tiene un halo romántico o un yo soy bueno y quiero repartir. Es muy bonito repartir. Si no creas primero, no hay nada que repartir. Pero claro, es muy cómodo decir yo no creo nada, yo reparto lo que vosotros creáis, ¿no? Es un papel más infantil, más facilón, más romántico y yo creo que es peligroso. Es peligroso porque además tiene una contraparte violenta y oscura. Son regímenes muy violentos. Sí, bueno, a mí me ha sorprendido la reacción tan furibunda de mucha gente con el libro. Supongo que tiene que ver con el título, no lo han leído, ¿no? Porque el título ya yo entiendo que es provocador. Yo tenía en mente un título más provocador todavía, pero al final nos decidimos por este, ¿no? Lo podemos saber. Sí, era más viejo y más facha. Pero yo luego en persona no soy un tío que busque el choque ni nada de eso. Soy un tío bastante tranquilo, pacífico, ya no tanto como antes, pero tímido, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando hago política o cuando me subo al atril o doy discurso, sí que me gusta el choque dialéctico, el descubrir bueno, las incongruencias de los de enfrente, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho hacer en el discurso y todo ese tipo de cosas, sí. O incluso Sabater, que también tengo una frase suya en la que dice que la primera condición para ser, digamos, para ser una persona mayor, ¿no? para crecer, es darse cuenta de que no hay ninguna necesidad moral de ser de izquierdas, ¿no? En cuanto a tener independencia de pensamiento, ¿no? Y yo sí que creo que es un ejercicio bonito, pero es costoso, claro, porque no es fácil darte cuenta de que algunas de las cosas que eran un eje en tu vida de repente no sirven. Entonces hay muchas veces que yo entiendo que haya mucha gente que prefiera seguir confundida o engañada antes que reconocer que se ha equivocado y que ha estado apoyando a un tío. Yo he estado en el Orgullo, en Madrid, y a mí me ha escupido un tío, un gay, que llevaba una camiseta con el Che Guevara, que era un homófobo del carajo, que era un asesino. Yo tuve un póster del Che, pero luego también, como digo, ahí un cubano me contó lo que era el Che y lo que era Fidel, y estuve en Cuba y vi lo que es con mis propios ojos. Nadie me lo tiene que explicar, estuve allí trabajando y me lo explicaron ellos, los cubanos, y yo vi la devastación que creó el comunismo allá. Entonces, que no me cuenten historias. Pero claro, yo entiendo que si te has pasado media vida defendiendo a estos criminales, darte cuenta de que son unos criminales no es fácil. Porque esto es un pack ideológico. Es el Che, es Palestina, es proaborto, es ese pack del que yo hablo que es muy cómodo. Es lo que yo digo, ¿no? Es un poco el todo incluido de los viajes de turismo ahora. Si no piensas, el periódico, la radio o el comentarista de turno te dice lo que has de pensar y tú sales a la calle y sueltas consigna. Yo entendía muy bien cómo pensaban ambos bandos, ¿no? Los viví, y aunque de más jovencito o de adolescente o de joven estaba más identificado con el de la izquierda, no criminalicé al otro porque lo tenía en casa, porque lo conocía y entendía en qué andaban. Y luego además también entendí, como cuando vi a mi abuelo alemán, ¿no? A mi tío abuelo alemán con el uniforme, que para mí fue un shock, ¿no?
es que entendí que también había mucha gente que se vio atrapada ahí y que estaba con el uniforme que tocara porque tenía que estarlo, porque es que si no lo mataban. Yo pienso que estoy cerrando mi ciclo ya político, ¿no? Y yo sé que tarde o temprano volveré al teatro. Yo voy a tener muy complicada la vuelta, muy complicada. Yo en la última función, una de las últimas funciones de teatro que hice, se le dijo al productor que conmigo no se contrataba la función fuera de Madrid. Y habíamos tenido unas críticas fantásticas y yo había tenido unas críticas fantásticas también. Por eso no hay tanta gente que sale del armario progre en mi profesión, porque tiene un coste. Tiene un coste, y esto te lo digo yo con conocimiento de causa. O sea, me ha costado significarme políticamente. Está muy permitido que seas del PSOE o de Podemos, pero si eres de cualquier otra fuerza política has de pagar un precio. Pero yo, en el primer partido político en el que entré fue con Ciudadanos, ¿no? Y empecé a colaborar con ellos. Éramos 4 gatos. Yo fui a un par de manifestaciones en Madrid y éramos 4 gatos. Luego ya estuve en UPyD, ¿no? Pero yo empecé a darme cuenta del problema y ese problema se ha ido agravando y se burlaban de nosotros cuando avisábamos de lo que iba a pasar, y mira todo lo que ha pasado, y mira dónde está Barcelona ahora mismo, que era el lugar al que todo el mundo que nos dedicábamos a las artes escénicas mirábamos como el lugar que marca, y ya no. O sea, es Madrid, porque cuando haces una política nacionalista también en la cultura, pues destrozas la cultura, ¿no? Y me han criticado mucho en la profesión. Hace unos meses hubo unos ataques muy bestias de algunos actores, ¿no? Porque yo decía lo del español, y me parece tan alucinante que ni siquiera se atrevan a confirmar eso, que es tan obvio, que en determinados lugares de nuestro país trabajar en español ya es más difícil que antes, mucho más difícil que antes. Es alucinante, sí. Pero bueno, están absolutamente locos. Yo recuerdo a gente del sector cultural de este país hablando de los votantes del PP como si fueran unos, y cito textualmente, les insultaban directamente. Es como, a ver, estás echando a la mitad de tu público, estás insultando a la mitad de tu público. Aparte ya de la barbaridad que es creer que un votante, por ser un votante de derechas, tiene algo menos que tú, o es menos... Aparte de esa superioridad moral de la izquierda, luego ya como empresarios, digo, macho, ¿no os dais cuenta de la barbaridad que estáis haciendo? Y luego, repito, es que no es la izquierda la que bajó el IVA cultural al sector, es que fuimos nosotros, desde Ciudadanos, los que obligamos al Partido Popular a que acometiera esa bajada. Y yo me he comido 30 galas dando el coñazo a la gente con el IVA cultural, el IVA cultural, el IVA cultural, y cuando les bajas al IVA cultural, oye, ni un gracias, ni un reconocimiento, ni un nada. A mí me parece que es muy injusto y muy partidista. El merluzo, y perdón por la expresión, del National Theatre o uno de los grandes de Londres, acaba de decir que para interpretar a Ricardo uno tiene que ser discapacitado. En fin, esta historia tan absolutamente loca, precisamente con la actuación, que la actuación básicamente es ponerte en el lugar de otro distinto a ti, es una locura que además solo funciona en una dirección, porque luego tú puedes ver a Ana Bolena interpretada por una negra y no pasa nada. O sea, siempre es la misma mierda, ¿no? Perdón, siempre es la misma, lo de que se puede cambiar de un lado a otro siempre, pero del otro lado no, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo Lola no la podría hacer hoy en día, porque el movimiento trans se hubiera puesto en contra de que un hombre hetero interpretara a un trans. Primero hay un ver que es posible, ¿no? Y que puedo hacerlo, obviamente. Pero luego hay algo de... Yo sé que no soy un intelectual, pero a mí me apetecía, sabiendo que corría un riesgo muy grande, no quedarme en el sofá cabreado y criticando y probar, ¿no? Y lanzarme y tomar partido y pelearlo. Yo creo que la cúpula, y Rosa era la jefa de UPyD, cometió un error. Y de hecho lo paga con la desaparición. Y cometió un error porque en el momento en el que Albert y su grupo les proponen la unión, ellos se cierran en banda y todos los que estábamos fuera de ese círculo estrecho lo sabíamos, porque es que a mí me lo decían en la calle todo el mundo. Y hubiera sido una operación que hubiera salido muy bien,
para UPyD y hubiera creado un partido más sólido y más grande del que fue luego Ciudadanos, porque había un montón de cuadros de UPyD que eran muy buenos, muy buenos. Yo creo que la decisión no fue una decisión política, fue una decisión emocional equivocada. Me han llenado y he seguido a 3 políticos, ¿no? Y han sido Rosa, a quien yo le he visto funcionar y su cabecita es una maravilla política, maravilla, ¿eh? O sea, es alguien que a mí me ha impresionado muchas veces, Albert, que es otra mala bestia, y Ayuso. Esas son las 3 personas que a mí me han inspirado, y para mí poder decir que he trabajado para los 3 es una gozada. Fueron duros, porque entrar en un partido es duro. Albert me lo puso muy fácil. Albert se comportó conmigo como un auténtico caballero, porque además recordó a la gente que no lo sabía que yo ya había estado en Ciudadanos, ¿no? y que fui de los que estaban al principio, ¿no? Pero fue dura, porque siempre, y más cuando has conseguido una posición como la que yo tenía en el partido, volver a empezar desde abajo es duro, ¿no? Pero a mí eso no me da miedo. Yo confío en mi capacidad de trabajo y en mi capacidad de comunicar, ¿no? De la misma manera que lo ha sido para Cataluña, la combinación de izquierda y nacionalismo arrasa por donde va. De hecho, la Comunidad Valenciana podría estar recuperando y atrayendo muchas de las oportunidades que Barcelona ha perdido y que han huido de allí, y no lo hace. A mí me traicionó, o sea, no cumplió un pacto que había hecho conmigo, porque en el partido sucedía una cosa que a veces sucede en los partidos, y es que te encuentras con gente de tu propio partido trabajando contra ti, ¿no? Que era la estructura del partido en la Comunidad Valenciana. Entonces yo le dije a Inés que yo no podía más, que yo creía estar haciendo un buen trabajo político y en ningún momento conseguía que el partido me ayudara, sino todo lo contrario, ¿no? Inés pactó conmigo que no me dejaba poner yo al hombre que iba a llevar o a la mujer que iban a llevar organización, pero que desde luego lo iba a consensuar conmigo, y no lo hizo, me mintió. Inés no, Inés tiene otros valores, ¿no? Pero es una mujer conservadora y no era el momento para un líder conservador. Y cuando recibí la llamada de Miguel Ángel, la verdad es que la recibí con mucha ilusión, porque yo siento que ahora mismo en este país no hay un lugar mejor que el del gobierno de Ayuso para hacer política. No hay un lugar más ilusionante y más bonito para hacer política que el gobierno de Ayuso, en ningún lugar de España. Bueno, para empezar hago un balance muy negativo, en el sentido de que desde el momento en el que a un niño no se le deja educarse en su lengua materna, ya está todo mal. Ya está todo mal, porque ya significa que importa más la política que la educación de nuestros hijos. Entonces yo en eso soy muy crítico, y desde luego apoyo completamente, y me parece fantástico lo que está haciendo mi presidenta, porque me parece muy necesario combatir el adoctrinamiento. El discurso del que tú hablabas yo creo que era en el que yo denunciaba el adoctrinamiento, ¿no? Eso sucede en Cataluña, sucede en el País Vasco, sucede en mi Comunidad Valenciana, sucede en Baleares, y vamos a peor, por desgracia. Ojalá se rompa pronto este ciclo, ¿no? El del cine fue con un grupo. Eso es más fácil, que un grupo te entre es más fácil, porque se envalentonan. En el cine me empezaron a cantar y a gritar, y una señora se me acercó y me escupió en la cara, ¿no? Y hay 4 o 5 tweets que son muy salvajes sobre mi hija muerta, diciendo pues que merecía la muerte, o que yo merecía tener una hija a la que me mataran, o hablando de auténticas barbaridades sobre ella. Sí, la verdad es que, como te he dicho antes, esto le pone a uno frente a la naturaleza humana, y yo he conocido lo mejor de la naturaleza humana, pero me he llevado unas dosis importantes de lo peor también. Hay un nuevo puritanismo, hay una nueva Inquisición, y es completamente dirigida desde la izquierda. Quiero decir que esto es que lo diga yo, es que es clarísimo, ¿no? El nuevo puritanismo viene desde la izquierda, la nueva Inquisición también. Es lo que digo, ¿no? Iglesias decía, el miedo va a cambiar de bando, y no, lo que ha cambiado es la violencia, el puritanismo, el meterse en todo de nuestras vidas, la Inquisición, la censura. Tú ves en muchas ocasiones como se habla de la violencia de género, y al final se utiliza mucho el tema para darle al rival político, o para alimentar estructuras clientelares, y no para ayudar a las que de verdad lo están pasando muy mal, ¿no?
y lo mismo puede pasar con las políticas LGTBI. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la definición de chiringuito es algo que no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que ver con el español es una grandísima herramienta para crear riqueza y empleo y para dar batalla. Todo esto se ha usado como una batalla política para darnos al español, a Ayuso y a mí, pero todo el mundo es consciente de que es importantísimo atraer estudiantes de español a sus respectivas comunidades autónomas y que el idioma es un valor añadido brutal que tiene nuestro país y una puerta a muchísimos mercados importantísimos. Y luego lo que sí que hay desde la comunidad es una voluntad de llevar con la cabeza muy alta una historia común que tenemos con todos aquellos países y que no tiene nada que ver con la leyenda negra que nos quieren hacer tragar algunos, ¿no? No tengo ni idea. Si me llegan a decir hace un año qué será de ti y me dicen, no, vas a estar en el gobierno, yo os hubiese dicho que me estás contando, ni de coña, o sea que imagínate. Yo, francamente, creo que estoy ya un poco de retirada, si quieres que te diga la verdad, esa es mi sensación. No lo conozco, pero yo espero que sea el próximo presidente de este país, ojalá sea el próximo presidente. Cada día que sigue siendo Sánchez el presidente de este país es un desastre y a mí me parece que es un político muy sólido y sobre todo que tiene una experiencia de gestión estupenda, y yo espero por el bien de este país que Feijóo sea pronto el presidente de España, desde luego. Yo creo que es peor que Zapatero, es más nocivo para nuestro país que Zapatero, porque ha sido capaz de hacer cosas que quizá Zapatero no necesitó, que las hubiera hecho igual probablemente, pero pactar cosas que ha pactado este gobierno con los proetarras o etarras, porque es que tienen en sus filas a etarras y han elegido como líder a un secuestrador como Otegi, o pactar con los golpistas, liberar, sacar de la cárcel a los golpistas, todo este tipo de cosas empeoran lo que hizo, ¿no? Y sobre todo el clima que hay, ¿no? El no dejar ni una sola institución sin destrozar. Y además ya todo el mundo lo hace. Este fin de semana recuerdo que era la ministra de Justicia la que desde el tuit oficial, desde la cuenta del Ministerio de Justicia, se ponía a hacer campaña por el Partido Socialista en Andalucía, y es como, Dios mío, es que no han dejado ni una institución, ya les da igual todo. Es como que ha creado un caldo de cultivo en el que ya toda la izquierda se cree que se pueden hacer unas barbaridades que yo creo que van a ser necesarios varios años para arreglar, ¿no?